La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Buscar el reino de Dios y su justicia. Una de las cosas que impide entrar el reino de Dios, una de las tantas cosas, son los afanes de esta vida. Cristo lo explica en la parábola del sembrador. Él menciona que la semilla cae en el camino, entre las piedras, en el camino, entre espinos y en buena tierra. Cuando cae entre espinos, es la interpretación, Cristo mismo la interpreta. Él dice, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no dan fruto. No dar fruto quiere decir no hay paz, no hay gozo, todo lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu. No hay fe a la hora de la prueba, pues no hay fe, por lo tanto hay miedo. Entonces aquí vamos a estudiar para mirar que el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Ok? Ahorita vamos a mirar en el contexto de Mateo 6:33, donde dice Cristo, buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Déjenme primero definir, dice Pablo, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra vez, ¿qué es entrar en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cristo vino a morir, a llevar nuestras iniquidades para justificarnos, para que nosotros tengamos paz y gozo en esta vida. En esta vida. Mucha gente está esperando morirse para... No. Ya, ahorita, el reino de Dios está ya aquí, es espiritual. Mateo 6:25 al 34, hablando Jesús, dice, por eso les digo, no se preocupen por vuestra vida, qué comerán o qué beberán, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no hilan, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Ya, o sea, no te debes de preocupar por el futuro, por el porvenir, porque ya en sí, el día, Dios sabe que en esta vida hay afanes. Entonces dice Cristo, no te afanes aún más, o sea,
Todavía no viene el día y ya te estás preocupando. Entonces, esto es alegórico. Esto es alegórico. Aquí está hablando Cristo más específicamente para aquellas personas que quieren ganarse la vida eterna, quieren ganarse el favor de Dios para entrar en el reino de Dios. Por ejemplo, en el judaísmo, Dios le cegó el entendimiento a los judíos, no a todos, ¿verdad? Pero a la mayoría le cegó el entendimiento para que no entendieran, para darnos entrada a nosotros y a la vez para darles celos. Los judíos ortodoxos no pueden ver a los cristianos, no los toleran, no los pueden ver, están celosos. Entonces, ni ellos mismos saben por qué. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que Cristo está diciendo aquí en pocas palabras es: cree en el Evangelio, vístete de Cristo con su justicia y sé lleno del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Cristo. O sea, para que te cubras, para que te vistas y puedas comer y beber. Bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, te cubres y eres lleno del Espíritu Santo. Ni aun Salomón se vistió así. Y ve y mira cómo son los lirios del campo, qué hermosos son. Pero ni aun los lirios del campo, esa es como una metáfora para que tú veas con tus ojos lo hermoso que son los lirios. Esa es la hermosura del cubrimiento del Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino más bien paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito lo que es la justicia de Dios, ¿ok? Entonces en Romanos 14:17 dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, el Evangelio, paz y gozo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo dando fruto. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tener ojos para ver, ¿ok? En Juan 3:5 al mismo Nicodemo le dice, respondiendo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no lo puede ver, no puede entrar. ¿Qué quiere decir nacer del agua y del Espíritu? Creer en el Evangelio, lo que Jesús hizo por ti en la cruz. ¿Quién es Cristo, el Hijo de Dios, que murió llevando tus iniquidades en la cruz y resucitando? Ese es el agua. Y como consecuencia, por creer, por aceptar el regalo de Dios, que es gratis. O sea, yo no sé si tú todavía te lo quieres andar ganando, es gratis. Entonces, cuando lo aceptas, cuando abres tu mano para recibirlo, recibes el Espíritu Santo. Y ya al recibir el Espíritu Santo te ayuda. Aquí él mismo en Juan dice, en Juan 14, 15 y 16, Jesús dice: les voy a mandar el Consolador y Él los guiará a toda la verdad, no solamente en la carne, sino espiritualmente, para que lo entiendas. Y el Espíritu Santo te guiará. El Espíritu Santo nos lleva por el camino. El camino es Cristo. Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no reciba
el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, para entrar en el reino de Dios y para poderlo ver, tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde. Te voy a poner un ejemplo de cómo no eres humilde. Si tú eres como los fariseos enseñaban la ley. Eran muy malos maestros y más aparte no cumplían. Ellos enseñaban la ley y no la cumplían. Entonces, un fariseo, aquí estamos hablando de cristianos, un fariseo es una persona que se cree bueno. Fíjate, los fariseos despreciaron a Cristo porque según ellos no guardaba la ley. Jesús trabajaba, fíjense, estaba profetizado que iba a venir el Mesías. Entonces los fariseos no reconocieron al Mesías, ¿por qué? Por el orgullo. Primeramente porque no creían en Dios. No creían en Dios. Porque si hubieran creído, hubieran guardado la ley. Entonces, como no la guardaban, eran buenos para enseñarla, pero no la guardaban. Entonces, un fariseo es una persona que cree tener la razón. Entonces, tú no puedes tener la razón si ni siquiera sabes lo que es el Evangelio. ¿Cómo vas a entender las Escrituras si todavía no crees en el Evangelio? Primero tienes que creer en el Evangelio para poder ir entendiendo las Escrituras poco a poco. Entonces, muchas personas llevan el orgullo de que no, pero esta es la religión. Todas las religiones, todas las doctrinas que te impiden recibir el Evangelio son orgullo, son orgullo. Lo que te enseñan los testigos de Jehová, lo que te enseñan los católicos, lo que te enseñan muchos, la mayoría de los evangélicos. Todo está basado, el Evangelio tiene que ver con el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. ¿De dónde sale eso? Obviamente están los 4 libros en donde Cristo da testimonio de quién es Él. Él abrió los ojos de los ciegos, que es una metáfora para nosotros de que Cristo nos sigue abriendo los ojos espirituales para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Entonces, Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿a quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos dicen, no, pues unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista. Entonces les pregunta a ellos, ¿y para ustedes quién soy yo? Y dice Pedro, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías. Ahora, no se lo dijo Dios mismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Entonces Cristo les dice a sus discípulos, primero le dice a Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó ninguna persona, te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que dijo Pedro, que Cristo, de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Eso fue lo mismo que dijo Gabriel, el ángel Gabriel, cuando se le aparece a María y le dice, vas a tener un hijo, vas a ser concebida por obra del Espíritu Santo y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces, esa es la roca sobre la que Cristo está fundada la iglesia. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres iglesia. Entonces,
Se confirma en el libro de los Hechos, cuando Felipe, el Espíritu Santo le dice: Felipe, arrímate a esa persona. Viene una persona de África que viene leyendo Isaías. Entonces le dice: ¿entiende lo que estás leyendo? Dice: pues no, si nadie me lo enseña, ¿cómo lo voy a entender? Creo que era Isaías 53, donde dice que Él llevó todas nuestras iniquidades, nuestras enfermedades. Entonces le comparte el Evangelio. Entonces dice el eunuco que venía de África, le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice: aquí hay agua. Dice: bueno, si bien crees, bien puedes. Y él dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él fue bautizado en agua como un símbolo en Cristo Jesús. Entonces yo por eso siempre les digo: el que crea que Jesús es el Hijo de Dios, también parte del Evangelio también es de que creas que Jesús llevó, él fue el sacrificio, porque de eso habla toda la ley, de que él era el sacrificio. En la 10ª plaga, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le da 10 plagas al pueblo de Egipto, y en la 10ª era la Pascua. Ahí comenzó la Pascua. Le dice el Señor a Moisés: tomen un cabrito o una oveja. En este caso, Cristo se hizo cabrito por nosotros. Era oveja, pero se hizo cabrito. Él llevó nuestras iniquidades. Pero ahí está la sombra, la Pascua. Cuando en la 10ª plaga, cuando les dice: agarren una oveja, agarren la sangre, mátenla, cózanla a fuego, que eso es simbólico del sacrificio de Cristo, de los dolores, de los latigazos, de los clavos, el ser colgado en la cruz. Eso es cocerse, asado al fuego. Esos son los sufrimientos de la vida. Ese es el fuego del sufrimiento. Entonces dice: la van a comer, pongan la sangre en los dinteles de las puertas, cómanla con hierbas amargas y con pan sin levadura, que eso era simbólico de la doctrina del Evangelio. Si nosotros se nos presenta el Evangelio, el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo Jesús, y lo ponemos en el dintel de nuestra mente y de nuestro corazón, cuando venga el ángel exterminador, no nos va a hacer nada. En esta vida hay castigo. En esta vida ya hay condenación. Entonces la tenemos que comer con hierbas amargas y con pan sin levadura. O sea, Jesús les dijo a los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que quiere decir de su doctrina. Pablo también dice: coman la Pascua, alegóricamente, sin hipocresía, con amor, verdaderamente, o sea, no hipócritamente. Entonces nosotros debemos de aceptar, nosotros debemos de recibir la Pascua, el cuerpo y la sangre de Cristo, el Evangelio, comerlo con hierbas amargas. Nosotros tenemos que pasar tribulaciones antes de poder comer el fruto. El pueblo de Israel pasó por el mar, ese es el bautismo en Cristo, y se les da los 10 mandamientos, y cuando ellos iban caminando en el desierto, en la noche el Espíritu Santo, como una columna de fuego, los iba guiando, y en el día una nube los iba protegiendo de los rayos del sol, para que no se deshidrataran, para que no murieran. Como símbolo para nosotros, ellos ¿a dónde iban? A la tierra prometida.
La tierra prometida para nosotros aquí en este mundo es poder dar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la tierra prometida. Comer el fruto, ese es comer el fruto de la tierra prometida. Cristo come con nosotros, o Jehová come de nosotros. Cristo come. Cuando nosotros amamos, Jehová está comiendo algo agradable, hermoso. Es con un olor fragante, hermoso. Cuando hacemos lo malo, olemos a azufre. Somos carroña. Y donde hay carroña, donde se reúnen cristianos que son carroña, ahí llegan los buitres a comer. Ahí es en donde está Satanás comiendo, porque Satanás come pura carroña. Entonces, alegóricamente. Entonces, fíjense bien, hay que recibir el reino de Dios como un niño, no siendo como los fariseos, aferrados a una tradición, sea la que sea. No se trata de ir a una congregación. Tú no eres salvo por ir a una congregación. Si en la congregación te comparten el evangelio, está bien. Si ahí se congregan las personas para amar, para adorar a Dios y para compartir uno con el otro, compartiendo con los que no tienen, ahí está Dios. Sea lo que sea, seas católico, seas evangélico, seas testigos de Jehová, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Pero debes de amar, debes de amar. Debes de darle primeramente el honor a Cristo Jesús. Los 10 mandamientos se componen de 2. Entonces ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos. Ahora estamos bajo un nuevo pacto, que eran la sombra de los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Los primeros 4 están en Cristo Jesús. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién es tu tesoro? Cristo es tu tesoro. Si tú honras a Cristo, el esposo de la iglesia, el esposo de la novia que es la iglesia, si para ti Cristo es todo, tú no tienes ningún Dios delante de él. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente ahorita en esta era, en este tiempo, está la idolatría al 100%, que es la avaricia, que es el amor al dinero. Y donde hay avaricia, hay idolatría, y donde hay idolatría no puedes tener a Cristo. Cristo dijo, o me sigues a mí o sigues al mundo. Nadie puede tener 2 dioses, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. No puedes tener 2 dioses. O amas al mundo o amas a Cristo. No hay a medias. O a Cristo o al mundo. Jehová dice, yo soy tu tesoro. Dios te está llamando para que seas un discípulo de Dios, para que seas un levita y para que tu tesoro sea Cristo. Entonces, si tú te aferras a tus tradiciones de que eres salvo por tus obras, nunca vas a tener paz. Nunca. Fíjate bien lo que dice Cristo. En Lucas 2 dice, Cristo envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué hacemos cuando predicamos el evangelio? Sanamos enfermos, enfermos del alma. Pero es necesario que a través de varias o de muchas tribulaciones puedas llegar a la tierra prometida. El desierto por el que vas caminando, tienes que ir dejando todo lo que te estorba, todo lo del mundo. Y una vez que llegas a la tierra prometida,
El único que debe de ir contigo es Cristo. Cristo. Lucas 10, 8 y 9. Esto es lo que dice Cristo a sus discípulos. Y nosotros cuando, fíjense bien, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coman lo que os pongan por delante y sanen a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando yo voy a algún lugar a predicar el evangelio, algunas veces me reciben, algunas veces me rechazan. La paz que va conmigo, cuando soy recibido, se queda en la casa. Pero cuando soy despreciado, no me desprecian a mí, están despreciando a Jehová. Porque Jehová mandó a Cristo y Cristo nos manda a nosotros. Nosotros no nos ponemos solos. Entonces, de hecho, si yo estoy llegando a través de esta escritura, esta es palabra de Dios. El que me recibe a mí, recibe a Cristo. El que recibe a Cristo, recibe a Jehová. Y la paz de Dios va a abundar en ti, aún en las tribulaciones. Porque hay tiempo para llorar, pero hay un tiempo, no siempre va a ser así. Ya una vez que entras en la tierra prometida, ya hay gozo en tu corazón. Y ahorita te voy a dar ejemplos. 2. Hechos 14, 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La alegoría la vas a entender bien. Así como una mujer tiene dolores cuando ya va a nacer un hijo, así se sufre. No solamente sufre el hijo que va a nacer, porque tiene que pasar por una apertura que, o sea, le duele, tiene un dolor físico para poder él salir, para poder nacer. La mujer la representa la iglesia. Nosotros somos los discípulos, la madre, que le hacemos, ay, así como las mujeres. Dice Pablo, ay, Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Ahí está hablando como madre. Cristo habló como madre también, cuando le dice, Jerusalén, Jerusalén, te quise juntar así como la madre, la gallina, junta a sus pollitos, pero tú no quisiste. Ahí está hablando como madre. Entonces, la iglesia, nosotros tenemos que entender como discípulos que para que un hijo nazca, va a haber dolores de parto. No va a ser fácil. Entonces, si hay alguien que tiene especial cuidado, que tiene paciencia para con los que van a nacer, son los pastores. Dios les da a los pastores una paciencia que es sobrenatural, que es de Dios. Porque tienen que tener esa paciencia, ¿verdad?, con las personas para que no se salgan. Ya una vez que reciben el Espíritu Santo y los llevan y dan fruto, entonces ya esa persona ya es Cristo su pastor y no necesita que nadie le esté diciendo nada, aunque la congregación es necesaria. Marcos 4:11
Fíjense, yo ahorita les hablaba de que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo les voy a poner un poquito acerca de la justicia de Dios y de la paz de Dios. El Marcos 4:11, para que tú puedas entender esto, tienes que creer el Evangelio. Una vez que crees en el Evangelio y recibes el Espíritu Santo, Dios te da el entendimiento. Marcos 4:11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Es por eso que mucha gente no entiende las Escrituras, porque está en parábolas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. Aún así no es a todos, porque no todos son maestros. O sea, Dios en la iglesia, la cabeza es Cristo. Unos son maestros, otros tienen el don de orar todo el tiempo, otros tienen el don de hacer milagros. Somos una sola iglesia, no estamos divididos, es una sola, ¿verdad? Pero cada uno es miembro de la iglesia. El Mateo 21:43, hablando Cristo, dice, por tanto les digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Dios te llama para que des fruto. Si tú no das fruto, no pienses que vas a estar así, ya con el tiempo voy a dar fruto. No, hay 10 plagas, hay 10 plagas. La 10ª plaga es la última. Entonces, el Señor te llama, te viene una plaga, te viene un dolor, y tú no acudes. Primera llamada. Te viene una segunda llamada y tú no acudes. El Señor te llama 3 veces, tú no acudes, entonces te vienen las 7 plagas, y te viene la primera, la segunda, la tercera. Las últimas 3 son las más dolorosas. Entonces, ¿para qué te esperas tú que te venga una cosa cada vez peor? Llega un punto en donde si tú no acudes al llamado de Dios, vas a morir de una forma muy fea aquí, y en la otra vida mucho peor. Vas a sufrir mucho más. Entonces, si Dios te hace el llamado para que seas como un niño y recibas el regalo de Dios, fíjate bien, si no das fruto, hay personas que están enseñando mal. En Jeremías 6:14, en el Antiguo Testamento, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Los falsos profetas estaban enseñando mal a las personas porque les encantaban las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel? Fueron arrasados por un rey ¿cuál es la palabra? Muy cruel, Nabucodonosor. Entonces, mató a la mayoría, algunos de ellos fueron llevados cautivos. Entonces, eso es un ejemplo para nosotros de que Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, Dios te llama, y tú no acudes, te van a pasar cosas cada vez peor. Marcos 10, 23 y 24. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Entonces la única forma de que tú puedes entrar en el reino de Dios es de que te las quite. Para Dios no es, ¿verdad? Hay personas, yo acabo de mirar un testimonio de una persona un judío, que él promovió el Atari en los 80s. El Atari era uno de los juegos donde se propagó mucho en las casas el Pac-Man y otros juegos. Él se hizo billonario y antes de llamarlo el Señor, lo perdió todo. Se quedó casi en la calle. Estaban a punto de echarlo en la calle cuando él recibió el Evangelio. Cuando recibimos al Señor, ¿es pecado tener dinero? No. Es pecado tener la confianza en el dinero y no en Dios. Entonces, para que tú puedes tener dinero, pero tienes que entender que tu confianza, el dinero es algo que va y viene, va y viene. O sea, un discípulo de Dios obviamente necesita comprar cosas. Eso no es pecado comprar cosas, tener cosas. El pecado es tener la confianza en el dinero y no en Dios, no en Cristo. Entonces, ¿es pecado tener mucho? No, o sea, dice Pablo, yo he vivido con mucho y con poco, ¿verdad? Pero el reino de Dios, sobre todo, para que nosotros podamos tener las riquezas de Dios, es necesario despojarnos de las cosas de este mundo. Entonces sí necesitamos cosas, ¿verdad? Pero con lo mínimo, dice Pablo, con que tengamos vestido, comida, como dice la palabra, o sea, ¿cómo nos vamos a preocupar si el Dios del universo cuida de nosotros? No vamos a andar mendigando la comida. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Él mismo pone en las personas, para ya sea a través del trabajo, a través de las donaciones, de la forma que sea, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, yo trabajo 2 días a la semana, 3 días a la semana para pagar mis gastos. Dios quiso así para yo no depender de nadie, porque yo aquí le puedo predicar a todos. Si yo voy a una congregación y estoy en una congregación, yo me tengo que someter a lo que está ahí y eso me impide predicar a otras congregaciones. ¿Por qué? Porque si ahí me están dando mi salario, entonces el Señor quiso que yo promoviera la palabra de Dios aquí, virtualmente, a través del internet. Así puede haber personas en cualquier parte del mundo que pueden escuchar el mensaje y la palabra de Dios. Y el Señor cuida de mí, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo. Fíjense, me han pasado cosas como testimonio. De repente yo recuerdo, yo soy distribuidor, tengo 10, 11 tiendas. Yo recuerdo que a veces he llegado a alguna tienda en donde ya se me metió una persona. Yo digo, bueno, está bien, ¿verdad? La dejo la tienda. Y ese mismo día he ido a otras tiendas a las que yo les surto y, por ejemplo, una persona me dice, oye, ¿me puedes ir a servir 2 tiendas que yo tengo en tal lugar? Le digo, sí, claro. Entonces, me quitan una y Dios pone que en una persona, aún incrédula, a través de esa persona, siga teniendo trabajo. Entonces yo no me preocupo. Ahora, esa fe me la da Dios. Yo no tengo de qué gloriarme, de nada, de nada. En lo único que me puedo gloriar es de que lo conozco. Pero la fe la da Dios también. Entonces no podemos gloriarnos. Ahora, fíjense, la avaricia
es idolatría. Cristo dice que no puedes seguir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Entonces, en la parábola del sembrador dice, no te afanes, no te afanes. ¿Qué es afanarse? Pues querer cosas del mundo. Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Fíjate lo que ha hecho María. ¿Qué hizo María? Ella se olvidó de todo y se puso a escuchar a Cristo, al Hijo de Dios. Fíjate, tenían al Hijo de Dios ahí y Marta preocupada, a ver, dile a María que me ayude a servirles. No, cuando tú te pones a conocer a Cristo, a estudiar la palabra de Dios, es lo más importante de todo en esta vida. Porque cuando tú estudias la palabra de Dios, eventualmente tú tienes conocimiento y a través de ese conocimiento sabes cómo defenderte y sabes cómo dar fruto y entiendes la palabra y sabes lo que Dios te ama y tienes tantas riquezas que no las cambias por nada. Yo no las cambio, ¿eh? Yo le digo al Señor, Señor, ayúdeme, porque yo estoy seguro que si alguien me dice, o sea que fuera literal, te ofrezco 5,000 millones de dólares por lo que tienes, no lo cambio. Pero yo le digo, Señor, ayúdeme para no cambiarlo por un plato de lentejas, como Esaú. Yo pudiera hacer eso. Entonces yo creo en la fidelidad de Dios, que Él me va a salvar de eso, para que yo no caiga en eso, porque pudiera caer. No lo puedo cambiar por 2,000 millones de dólares, pero sí lo puedo cambiar por un plato de lentejas. Gálatas 5:19 al 21. Fíjense bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amolesto. Como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces tú escuchas el Evangelio, tú crees el Evangelio, y por querer el Evangelio recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ayudar a que dejes, vamos de uno por uno, que ya no seas adúltero. Si estás viviendo en adulterio, el Espíritu Santo te va a decir, deja el adulterio, ya no vivas con esa persona. ¿Por qué no lo hace mucha gente? Porque les da miedo, porque tienen miedo. Entonces no están confiando en Cristo. No están confiando en Cristo. Fornicación, lo mismo. Inmundicia. El Espíritu Santo no te va a decir que ames el mundo. Lascivia. Idolatría, que es avaricia. La avaricia es idolatría. Hechicerías, falsas doctrinas. Enemistades, aún en la misma iglesia. Fíjense, yo he tenido yo me he hecho necio. Me he hecho necio. Por ejemplo, el Señor me dice, apártate, apártate de los que no quieren, los que no te escuchan, apártate de ellos. Aquí yo estoy hablando de mi familia. Y yo me he hecho un necio. ¿Y qué terminamos haciendo? Alegando. Entonces me dice el Señor, deja eso. Siempre van a estar alegando. Entonces, aunque yo esté callado, siempre vienen las. Entonces yo me he hecho un necio. Entonces que ya el Señor ya me puso ya una y otra vez. Entonces yo le digo al Señor, perdóneme, Señor, debemos de apartarnos. No podemos convivir con personas que te van a estar peleando por una o por otra cosa. Eso es así. Es más, las mismas personas ni siquiera se dan cuenta.
ni ellas se dan cuenta. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra nuestra familia, son demonios, son demonios. Entonces yo te digo a ti, a menos que tengas el don del dominio propio para que puedas callar siempre y tolerar, la cosa es de que también bíblicamente dice que nosotros debemos de contender por el evangelio, ¿verdad? Pero no, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Entonces, ahí donde hay contención, ahí no está Dios. Entonces, yo finalmente digo, ok, es necesario apartarme aún de mi familia, si va a haber contención. Porque ya, inclusive yo muchas veces, ya a veces está uno callado, y aún estando callado, hay contención, aunque yo no diga nada. Entonces, no puede haber paz ahí. Entonces, Pablo dice, si depende de ustedes, estad en paz con todos. Entonces, fíjense aquí, hay una exhortación, ¿ok? Porque hay personas, yo recuerdo una vez una persona que yo quiero mucho, me dice, es que si fuera así, de dejar a la persona y ya no estar en adulterio, pues nadie sería salvo. Esa no es una excusa, eso no es amar, eso no es amar. Estar en adulterio, especialmente, por ejemplo, cuando hay niños chiquitos. ¿Por qué el adulterio es pecado? Porque causa dolor. No solamente le causa dolor al esposo, a la esposa, le causa dolor a los hijos. ¿Y qué vas a hacer cuando esos hijos crezcan y te refrieguen en tu cara lo egoísta que fuiste? Y tú les vas a querer dar ejemplos. Hermanos, esa es la realidad. Todos, dice la palabra de Dios, no hay paz para el inicuo. Todos sin excepción, somos inicuos. Por eso no tenemos paz. Pero ya una vez que recibimos el Evangelio y recibimos a Cristo, el Señor nos ayuda. No tengan miedo. La fornicación. Dile al Señor, Señor, el Señor te cambia tu mentalidad, ¿verdad? Una de las razones por las que no te quita algo es porque tú piensas que tú lo puedes hacer solo. Y no es así. Cuando te des cuenta que no puedes, sé honesto y dile, Padre, así como Pablo, 3 veces le pedí al Señor que me quitara esto. Y el Señor le dijo, Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ahí cuando tú eres débil, dile, Señor, yo no puedo, ayúdeme, Señor, ayúdeme, ponga en mí el querer y el hacerlo, porque usted sabe que en mi ser, yo no lo quiero hacer, porque me da miedo. Sé honesto, sé honesta. Ayúdeme, Padre, ayúdeme a hacer lo que ayúdeme a amar. Porque cuando tú vives para Cristo, fíjense, yo fui adúltero, obviamente, ¿verdad? Yo fui separado de mi esposa y andando en el mundo, ya una vez separado, pues andaba yo, vamos a decir que de novio, aunque en realidad para Dios no existe el divorcio. Entonces, sí, yo fui adúltero, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que haga la mujer, yo no tenía la capacidad para dar fruto, primeramente porque no entendía el Evangelio. Sabía que Dios me amaba, pero no tenía el conocimiento. Es por eso que Dios usó esas tribulaciones, para yo poder llegar al entendimiento. Eso que para mí pareció mal, ahora lo miro como una bendición. Entonces,
Ahora, ya como un siervo de Dios, yo digo, bueno, en realidad mi esposa sigue siendo mi esposa, aunque ella no lo acepte. Entonces ahora vivo para Cristo, pero el Señor sabe que yo me mantengo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo ya soy salvo por la fe en Cristo Jesús, ya soy salvo. Pero si yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo voy a ser fiel. Entonces, aun si la otra persona no quiere, Dios sabe que tú sigues siendo fiel, ¿verdad? Porque llega un punto en donde ya hay un cambio en tu mente y tú dices, no. Entonces ahora yo puedo decirles a mis hijos, ¿saben qué? Yo les digo, si tienes a Cristo en tu corazón, vas a tener la capacidad de amar a tu esposa. Si te vas a casar, es para siempre. Entonces tengo la autoridad para decirlo ya ahorita. Si no lo quieren hacer, bueno, pues ya Dios le va a pedir cuentas a cada persona y a cada persona le va a dar su tribulación como Dios quiera, ¿verdad? Basado al orgullo de cada persona, porque es en el orgullo que tenemos. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Cristo, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto se lo dijo a los judíos, a la ciudad, Jerusalén. ¿Quiénes fueron sus enemigos? Los romanos. Roma destruyó Jerusalén en el año 70, destruyó el templo. Esto es un símbolo, esto es una alegoría para nosotros. Para aquellas personas que les llega el Evangelio y prefieren el mundo, Cristo llora, porque viene la visitación y no lo reconocen. Entonces, ¿qué va a hacer? Satanás, que es el enemigo de nosotros, les va a dar duro. Tanto así es el dolor que Cristo llora al ver esa ciudad que no quiere dejar el pecado. Y esta es la condenación, que los hombres y mujeres amaron más las tinieblas que la luz. El vivir en el adulterio son tinieblas, el vivir en fornicación son tinieblas. Todo eso, el que practica eso, son tinieblas. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos ayuda y nos da paz. Termino con eso. Entonces, déjenme hablarles un poquito de la justicia, Romanos 3. Los judíos predican la ley todavía. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice Pablo, antes bien sea Dios verás. Y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Fíjense bien, todos somos inicuos, ¿ok? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Dios da los 10 mandamientos para poder juzgarnos de acuerdo a los 10 mandamientos. Y precisamente porque no cumplimos los 10 mandamientos, sufrimos tribulaciones para poder llegar a recibir a Cristo Jesús. Pero si por mi mentira es un pecado de los 10 mandamientos,
la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Hay personas que vienen a mi casa y me dicen, eres un pecador. Oye, pues si todos somos pecadores, pero si ya Cristo murió por mí, ¿por qué me sigues diciendo pecador? ¿Tú también eres un pecador? ¿O ustedes? ¿Y por qué no decir? Fíjense, eso es lo mismo que yo a veces les digo, pero no lo escuchan. ¿Y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Eso me lo dicen a mí mucho. Ah, entonces somos salvos en Cristo, ya entonces podemos hacer lo que quiera. No, eso es lo mismo que dice Pablo. Entonces hagamos males para que vengan bienes. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, esto está escrito en el libro de los Salmos. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Pura basura sale de nuestra boca. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, porque andan juzgando. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no en el camino de Cristo. Y no conocieron camino de paz en Cristo Jesús. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es por las obras de la ley, no es por cumplir los 10 mandamientos, no los cumples. Pero ahora, aparte de la ley, entonces ya se dio la ley, viene Cristo Jesús y hace un pacto nuevo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que haya venido su Hijo a vivir una vida perfecta y ser ofrecido como un sacrificio para llevar el perdón de pecados de toda la humanidad. Esa es la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Eso es lo que está escrito en el libro de los Salmos y en el libro de los profetas. Y los 10 mandamientos, que es el Espíritu Santo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, fíjate bien, grábate ese versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, nosotros somos justificados por la fe. Ya no hay ninguna condenación contra nosotros. Ahora, déjame cubrir, con eso termino, en relación a la paz. A eso vino Cristo, hermanos, a darnos paz. Entonces, si estás viviendo tribulación, ánimo, ánimo, no te desanimes, ánimo. Pon la mirada en Cristo Jesús. Dile, Señor,
te necesito, ábreme mis ojos, quiero dar fruto, quiero tener fe, quiero dar testimonio de fe, Señor. Ayúdeme, Padre, ayúdame, Señor. Y vive para Él. Salmo 29:11, Jehová dará poder a su pueblo. Esta es profecía de lo que acabo de decir. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Porque esta es la profecía. Salmo 37:11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos, los que escuchen el Evangelio como niños. Salmo 122:8, por amor de mis hermanos, profecía, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo, profecía. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te viene la tribulación, pon la mirada en Cristo Jesús. No la quites de Él. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por llevar mi castigo que yo merezco, Señor, porque yo no soy bueno. Usted lo sabe, Señor. Entonces hay una palabra en Isaías que dice que va a venir el príncipe de la paz. ¿Quién es ese? Es Cristo. Entonces viene Cristo. Hay cantidad de versículos, yo solamente les voy a dar este. Juan 14:28, hablando Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No tengas miedo a nada, a nada. Pon la mirada en Cristo Jesús. Dedícale tu vida para vivir para Él. Filipenses 4:7. Él dice que la da no como el mundo la da. ¿Cuál es la paz del mundo? Tener familia, que la familia esté bien, tener dinero, tener un trabajo, tener libertad financiera. Esa es la paz del mundo. Y fíjense cómo lo dice Pablo en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el dunamis de Dios. Ahí es Jehová. Cuando Jehová viene y mora en tu corazón, my friend, tú eres el hombre o la mujer más feliz de este mundo, de este planeta. Dice Cristo, vengan a mí y los que me reciban, de ustedes saldrán ríos de agua viva. Ahí está hablando alegóricamente de una felicidad que nadie puede tener cuando no tiene a Cristo. Marcos 5:34. Cristo viene y cuando Él anda predicando, vienen y le dicen, Señor, ven para que sanes a mi hija. Pero mientras tanto viene una persona que tiene fe y era prohibido acercarse a una mujer impura y tocar a una persona, a cualquier persona, sobre todo a un levita. Entonces viene Cristo, el rabino, el rabí, el rabbi, y una mujer a escondidas viene y dice, aunque toque su manto, aunque ese es alegórico también para nosotros, si lo toco, voy a ser sana. Entonces ella ya se había gastado todo su dinero con brujos, con médicos y nada. Entonces dice Cristo Jesús, ¿quién me tocó? Entonces ya eventualmente ella dice, ok, no, pues fui yo. Entonces le dice Cristo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuál es tu azote?
El azote es de no tener paz porque tienes biles que pagar, porque tienes que pagar tu carro, tienes que pagar tu casa, tienes que pagar eso. Si hay una cosa que cause muchos problemas es el crédito, el comprar las cosas a crédito. Ahora, hay gente que tiene dinero, hay gente que todo eso y no tienen paz porque necesitan a Cristo. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no tiene paz. Romanos, con esto termino, 5:1. Justificados, aquí cubre las dos cosas, la justificación y cómo la obtenemos y cómo tenemos la paz. Justificados pues por la fe en la obra de Cristo Jesús, de que somos salvos en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no lo pelees, ya no trates de ganar la salvación, descansa en Cristo Jesús. Él es tu paz, Él es tu descanso. ¿Ok? Que la paz de Cristo, Él es nuestro reino. Ya el reino de Dios está aquí. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.